Buenos días a todos. Decía la melodía de ese momento, la gracia de Dios que brilla en nosotros. Me encanta cada melodía que nuestro grupo de alabanza nos apoya, ¿no?, para introducirnos al tema. Y sinceramente es una melodía muy ad hoc al tema del día de hoy. Estamos en la segunda sesión del principio, el éxito. Y bueno, pues no hay éxito si no estamos con el Señor, ¿verdad? Un verdadero éxito solamente lo obtenemos cuando estamos con el Señor. Voy a iniciar con una narrativa que dice que a dos obreros les preguntaron qué estaban construyendo, y uno dijo que era un garage, pero el otro contestó que edificaba una catedral. Al día siguiente había solo uno poniendo ladrillos. Cuando le preguntaron dónde estaba el otro, respondió: sí, lo despidieron. Insistía en construir una catedral en lugar de un garage. Algo similar sucedería en la antigua obra de Babel. Un grupo decidido a edificar una ciudad, una torre que llegara hasta el cielo y uniera a su mundo. Sin embargo, Dios no quería que trabajaran en ese grandioso plan egocéntrico, basado en que podían ponerse a la altura del Altísimo y resolver todos sus problemas. Entonces, el Señor descendió, detuvo el proyecto, dispersó a la gente sobre la faz de toda la tierra y le dio idiomas diferentes. Dios quería que todos lo vieran a Él como la solución de sus problemas, y le reveló a Abraham sus planes para ello. Mediante la fe de Abraham y sus descendientes, les mostraría al mundo cómo buscar una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De pronto estamos así, construyendo torres de Babel, construyendo proyectos en nuestras fuerzas, construyendo proyectos en nuestros principios. De eso trata el tema de hoy, pero para que el Señor nos regale pues este entendimiento nuevo, que más que nuevo es alinearnos a su palabra. ¿Me apoyan con orar? Gracias. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Dios, porque nos mantienes vivas, activas, Señor, deseosas de conocer tu palabra y de venir aquí, Señor, a platicarla y a escudriñarla y a ver, Señor, y a redarguirla, más bien a redarguir todos nuestros conceptos con tu palabra, Señor. Concédenos que el día de hoy podamos llevarnos este entendimiento, Señor, que el verdadero éxito depende de ti y de lo que construimos para ti, Señor, y en tu nombre. Regálanos esta hora y quita todo estorbo que tenga nuestra mente y que venga a nuestro corazón, Señor, a interrumpir esta obra tuya. Así lo pedimos, Padre, que lo que hablemos aquí sea palabra digna de mostrarla delante de tu presencia, Señor, y todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios Salvador. Amén. ¿Qué relación hay entre meditar la Escritura e injertar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Habrá alguna analogía de cómo yo medito y cómo yo lo injerto en mi ser? Para poder desarrollar el carácter de Dios, no es producido por no es producido por nuestra astucia, ni por nuestra voluntad. El poder del Espíritu Santo es el que viene a producir en nosotros ese fruto. Y hay tres aspectos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y por ahí vamos a iniciar a completar. La primera de ellas, y que ya hablamos la semana pasada, es que el Espíritu Santo habita en mi espíritu. En la primera línea que vamos a contestar ahí es que el Espíritu Santo habita en mi espíritu. Cuando nosotros somos llamadas a ser hijas del Señor, lo primero que estamos haciendo es la conexión, ¿no? Mi espíritu con el espíritu del Señor. Dice en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Señor. Y esto pues nosotros lo recibimos cuando recibimos al Señor, más bien cuando Él nos elige, ¿verdad? Cuando Él nos separa, cuando Él nos toma de los lugares en donde habíamos estado para traernos a la parte de su familia. También un segundo aspecto del Espíritu Santo es que Él llena mi alma. ¿Se fijan? Habita en mi espíritu y llena
llena mi alma. Dice, pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces, esto está en Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lo que primeramente yo debo de estar haciendo es pedir el Espíritu Santo que habite, que llene mi alma, ¿verdad? Y hay una llenura del alma que ahorita vamos a ver un poquito más abajo. ¿Qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué es la llenura del Espíritu? ¿Dónde me llena? ¿Dónde me transporta? ¿Dónde me rescata? Y la tercera parte de esos tres aspectos de la obra del Espíritu Santo es que controla mi cuerpo. Una vez que yo estoy en el Espíritu, ya el fruto ya no es irme a la carne, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy atenta a cómo trabajar toda esa hábitat a través de la Escritura. Dice, después de la salvación, uno debe de dedicar su cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Ahora, ¿es templo de quién? ¿Recuerdan de quién es templo nuestro cuerpo? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y diariamente hemos de ceder nuestros miembros como un cuerpo, como un instrumento de justicia. Y viene ahí un esquema muy sencillo. Nos vamos a la siguiente diapositiva, lo tienen por ahí también en sus hojas. Dice que entonces la habitación es en el espíritu, la llenura es en mi alma y el control es en mi cuerpo. ¿Sí? Somos cuerpo, alma y espíritu, pero en esas diferentes dimensiones es como el Señor habita en nosotros. Y puse un cuadro breve ahí abajo para entender qué es esto de la llenura del espíritu. Y dice, ¿qué hay en mi espíritu? Cuando yo estoy conectada a la palabra, cuando estoy poniendo todos los principios en mi vida, cuando estoy atenta a las cuestiones que el Señor quiere, en mi espíritu habrá el poder del Señor, ¿verdad? Y ahí en el cuadrito ese tienen ustedes una palabra que es el poder del Espíritu Santo. Después dice que ¿qué hay en mi alma? En mi alma tenemos la mente, la voluntad y las emociones. Ahí están mis pensamientos y la mente, ¿verdad? Están en mi alma. Y dice que sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿cómo voy a hacer yo para que esa vida emane de mi corazón? Entonces la llenura del Espíritu está ahí en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones. Y finalmente el control de todas mis reacciones. El control de todas las reacciones está en el cuerpo, ¿verdad? Dice que cuando nos enojamos, está en mis pensamientos el enojo, luego yo bajo eso a mi sentimiento, ¿verdad? Porque me hizo, porque me tornó. Y luego dice la Escritura, y da luz al pecado. O sea, hacemos algo en contra de nuestro prójimo. Oigan, pero si no estamos en la palabra, ¿quién estará gobernando en mi espíritu? ¿Quién estará gobernando mi alma? ¿Y quién estará gobernando entonces mis emociones y mis acciones? Hace un tiempo, una persona me comentaba, también cuestiones de trabajo, me decía, ¿sabes qué? Es que ya no puede estar más esta persona aquí. Ha hecho esto, aquello, y en mi corazón está que ya el día de mañana ya no debe de estar aquí. Y esa persona conoce la palabra. Y yo redarguía un poco, le decía, ¿estás segurísimo que es tu corazón? ¿No está engañado? ¿Y qué dice Jeremías? Jeremías 17:9. ¿Qué dice, Silvia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Me puedes leer hasta el 10? Ajá. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, ¿el corazón cómo es? Si yo todo lo que yo hago lo baso en mis emociones. Estábamos en Jeremías 17:9 y les repito, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño, ¿qué? ¿Qué escudriña? La mente. ¿Y que prueba qué? El corazón
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, bueno, esta persona se cimbró, ¿verdad? Cuando yo le dije, el corazón es engañoso, y si nos estamos dejando llevar por el corazón, ¿verdad? O sea, a lo mejor un día antes vimos una telenovela, ¿no? Y estamos sintiendo ahí el impulso de la novela, o no sé de qué nos estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón, y nuestros ojos, y nuestros pensamientos, no sé de qué estamos llenando. Pero la palabra de Dios en este principio dice que nosotros tendríamos que estar repitiendo todo el tiempo la escritura, la palabra de Dios tendríamos que estarla llevando a nuestra mente. Y dice, úsala en tu andar, en tu caminar, en tu ir, en tu venir, en tu estar. Deberías de estar repitiendo el libro de la ley y este gran libro, o sea, toda la escritura. Tendríamos buenos pensamientos y por tanto, aquí nuestra alma dice que tendríamos buenas voluntades y buenas emociones. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, pues no hay otro espíritu diferente que es el espíritu del mundo, ¿verdad? Ok. Hay 5 pasos para que ese espíritu del Señor esté en mí. Esos 5 pasos también los repetíamos la semana pasada. Y bueno, lo primero que es recibir. ¿Cómo recibo? ¿Cómo recibo yo? Pues leyendo la palabra de Dios diariamente. Después de que recibo, memorizo aunque sea una palabra, memorizo el versículo completo, al menos memorizo el tema, ¿verdad? Ahorita acabamos de leer Jeremías 17 y el título de todo el capítulo 17 dice, el pecado escrito en el corazón de Judá. Entonces, cuando yo quiero alguna cita acerca del pecado, puedo volver ahí, a ese lugar. El segundo punto es subraya, memorizar. ¿Cómo voy a memorizar? Digo, yo creo que todas tenemos un sistema de memorización, ¿verdad? A quienes somos visuales, a quienes somos auditivos o a quienes somos kinestésicos. Yo recuerdo en la universidad tenemos que aprendernos todos las propiedades farmacéuticas de unos productos, ¿verdad? Y pues no se nos pegaban. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Hicimos una canción, ¿verdad? Y entre todas las compañeras, que de pronto cuando nos reunimos, desde la puerta empiezan a cantar la canción, ¿verdad? Entonces quiere decir que se nos quedó tan pegado que casi se hizo un himno, ¿no? De esa manera podríamos utilizar esas herramientas también para injertar en nuestra mente y en nuestro corazón algunas de las palabras que van a ayudarme a hacer o a decidir el día de hoy algunas cosas. Yo no sé qué más tengamos que aprender. Mientras tengamos que aprender, tendríamos que estar ideando la manera adecuada de cómo yo voy a estar metiendo a mi corazón y a mi mente. Si se fijan en el cuadrito anterior, ahí lo tienen ustedes en su página. Yo tengo que llenar la mente, tengo que llenar la voluntad y tengo que llenar las emociones. Por supuesto, con la petición del Señor, ¿verdad? Con la petición de que el Espíritu Santo esté en mí y me gobierne. El punto 3 dice, investiga, haz preguntas claves. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Judá, ahorita en esta cita que vimos? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Judá cuando el profeta Jeremías le entrega esta cita? El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, a lo mejor nosotros tendríamos que irnos quién fue el pueblo de Judá, en dónde estaban, quién fue el profeta Jeremías, qué estaba haciendo, en qué año está escrita esta cita, etcétera, 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 para entender no solamente la palabra, sino el contexto por el cual la escritura está puesta en este capítulo. El punto 4 dice medita, y el meditar es estar identificando cuáles son esas palabras que a mí me inspiraron y que a mí me redarguyeron y para ponerlo en primera persona. Entonces esto del corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, a lo mejor me lo tendría que preguntar a mí, ¿verdad? ¿Qué tan engañoso es tu corazón? Margarita, poner nuestros nombres, Carmen, etcétera. ¿Qué tan engañoso es nuestro corazón? Y el punto número 3, el más importante de todos, dice, obedece. Escribe las aplicaciones, qué cosas debes dejar de hacer o qué cosas tienes que iniciar a hacer
para que esa escritura de verdad permanezca en mí. Si yo estoy leyendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿qué cosas son las que tendría que empezar a dejar de hacer? Pues guiarme por mi corazón, ¿verdad? Más bien es ir al fundamento y en ese fundamento decidir. ¿Qué cosas tendría que empezar a hacer? Dice que, leer la palabra, y dice que el Señor, que yo Jehová, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Quiere decir que si yo estoy teniendo una prueba, pues tengo que estar atenta, porque el Señor me va a estar regalando algo más para el camino con el cual a mí me está formando, con el cual a mí, a ti, nos está formando a cada una, para que al final de nuestros días estar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Mostrando el fruto de todo esto que hemos hablado de llenura y que finalmente significa el carácter de Dios en nosotros. Sí, Lucy, ibas a comentar algo. Lo que pasa es que como yo estoy con los niños, es súper importante esto con los niños porque yo veo cómo en la televisión, las caricaturas, en programas de niños, en todos están insistiendo que se guíen por su corazón. Sí, claro. O sea, hay playeras impresas, Follow Your Heart, o sea, está de moda ahorita. Esa frase está de moda, pero solamente está también en programas, en caricaturas. Y yo en las clases con los niños, que les he dicho que sus corazones es engañoso, que no se dejen guiar por su corazón, pero ¿por qué en la tele me dicen que me guíe con mi corazón? Entonces, ¿a quién le hago caso? Entonces, ya les explico con la palabra, pero está muy, muy de moda. Sí, claro. En este momento, esa frase, y hay que expandirla, pues, de que al contrario. Claro. Y el mundo está, o sea, de ahí está tomando a los niños, mucho. Muchas gracias, Lucy, por la intervención. Sí, adelante, Rina, querías comentarnos algo. Vamos a enriquecer esta llamada. Sí, acá. Sí. Es enredoso, ¿verdad? Nuestro corazón, híjole. Sí, adelante, Rina. Curiosamente, en mi devocional de hoy me tocó la cita de la que está hablando en este momento y al estarla leyendo, siempre que leemos la palabra de Dios, algo te brinca. Porque lo estás viviendo, porque te está trayendo alguna esperanza a tu corazón, por lo que sea. Y yo leí eso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, una forma para mí de memorizar es anotar. Tengo mi libreta de cada día y ahí anoto de lo que leí el versículo que me llama la atención. Y luego, una siguiente parte que favorece mucho es orar con la palabra. Claro. Entonces, a la hora que yo leo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero tú lo escudriñas todo. Entonces, yo hago mi oración en inclinación a lo que acabo de leer y le digo, Dios, es verdad, ¿qué no veo en mí? Por favor, revélamelo. Hazme saber de alguna manera en qué forma yo no estoy actuando como tú quieres. ¿En qué forma mi corazón me engaña? Entonces, tomo la misma palabra, el mismo versículo que leí, que me llamó la atención, que apunté, y eso ayuda mucho a mi memoración. Y sobre todo, a escudriñar mi corazón, ¿verdad? Amén, sí. Entonces, pues esa es una herramienta, una alternativa que puede serles útil. Eso gracias, quería compartir. Rina. De hecho, vamos a hacer una dinámica con la escritura y vamos a estar trabajando, al ratito les vamos a repartir unas hojas porque vamos a hacer esto que comenta Rina, qué bien que no lo introduces, pero vamos a estarlo trabajando también en las mesas, vamos a hacer un ejercicio muy similar al que comentas. Bueno, entonces el significado de que Dios usa la analogía de la implantación para describir de manera que ha de funcionar su palabra en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones, está descrito también como un injerto. Y bueno, trabajando también un poquito el tema del día de hoy, investigué que cómo se hacen los injertos, ¿verdad? Y un injerto pues, es sencillamente el implantar se corta un poco del árbol original y se le introduce la plantita nueva que va a crecer, ¿verdad? Y dice ahí que normalmente son naturalezas similares, o sea, un cítrico con un cítrico, etcétera, ¿no? Para que el mismo árbol y lo frondoso de ese fruto pues sea afín a
a la potencia, al poder que tiene el árbol inicial, ¿no? O sea, dice ahí que si tú vas a injertar un limón, pues necesariamente tiene que ser un limón de otra especie o un cítrico de otra especie, y bueno, por eso es que de pronto tenemos naranjalimas, ¿verdad? O sea, yo recuerdo cuando era niña, nuestra vecina tenía una serie de árboles frutales en su patio, y pues nos dedicábamos a jugar allí, pero el juego era cortar los limones, ¿verdad? Y identificar, ¿a qué te vas a ver? ¿A limón o a lima? ¿A naranja lima? No, pues ya venía después la mamá media enojada, ¿verdad? Dejen de estar haciendo eso, ya teníamos un montón de limones aquí abajo, ¿verdad? Pero bueno, era un injerto lo que comíamos en ese momento. De esa manera la palabra de Dios tiene que estar penetrando a nuestro corazón. Y bueno, veía en el video que hablaba del injerto, que el injerto se cuida más que incluso la planta misma, ¿no? El injerto se tiene que cubrir, se tiene que rociar muy poco, se tiene que retirar del sol y volver a poner, o sea, tiene una serie de técnicas para que lleves a cabo y que de verdad ese injerto de fruto. Y en esta analogía de cómo nosotros tendríamos que estar penetrándonos la palabra de Dios en nosotros y cómo tendríamos que estarla regando, ¿verdad? Pues es todos los días. Nosotros tendríamos que estar así, como el injerto, cubriéndonos de toda la serie del mundo, de todo ese poder del mundo y de las ideas que de pronto me traen ideas para tomar decisiones que no son favorables en la Escritura y que sencillamente lo que yo voy a tener de ahí, pues es el fruto que no es del Espíritu, ¿ok? Dice, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 14. Les leo, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la gracia la obtenemos, por supuesto, de estar pegados a la palabra, ¿verdad? En otra cita también dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Apartados de mí, nada podréis hacer. Entonces, ¿en dónde tendríamos que estar? Bien, dice, muchos cristianos han experimentado lo útil de intentar producir un fruto con el esfuerzo humano. No reconocen que el fruto vendrá de una manera natural si redirigieren sus esfuerzos en la implantación de la Escritura en sus almas y la meditación en ella de día y de noche. Conforme nos humillamos ante el Señor, Él nos dará la gracia para llevar a cabo los 5 pasos siguientes para injertar la Escritura. Hoy vamos a ver 3 de esos pasos para injertar la Escritura. Y el primero de ellos es recibir. Vamos a recibir al verbo de vida, ¿verdad? Y estamos haciendo alusión a que la Escritura por ella misma nos deleita, ¿verdad? Yo no sé cuántas de aquí no fuimos consternadas con la Escritura y fuimos redarguidas nuestro espíritu, ¿verdad? Y terminamos llorando en las oraciones que hacemos porque el Señor empieza a limpiar. Y dice, recibe el verbo de vida. Y cuando tú te levantas, después de estar ahí, el tiempo que tú dedicas a la lectura de la palabra, tú y el Señor a solas, porque es algo muy importante. Nosotros recibimos devocionales y ahora que estamos en la pandemia, podemos recibir muchos devocionales y muchas predicaciones que nos ilustran y nos instruyen. Pero el tiempo a solas con Dios es tuyo y de Él. Yo no digo que no escuches todo lo demás, es hermoso, pero tu presencia delante del Señor se extraña. Y el Señor, estoy de acuerdo que cuando nosotros no vamos ahí directamente a la palabra, pues no tenemos toda esa llenura, ¿verdad? Empezamos a recibir la palabra cuando ponemos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, quien es palabra vida. En este punto creo que podemos concretar lo que ella está explicando. Primero citó el de engañoso es el corazón y perverso. Entonces, ¿qué hay en el corazón? Puede haber ideas, puede haber tradiciones, puede haber costumbres, pero el corazón lo traduce
a la vida diaria como ¿qué? Como un sentimiento, ¿correcto? Entonces, esos sentimientos nos pueden llevar muy lejos, para bien o para mal. Entonces, Dios nos dio sentimientos, pero tú y yo somos responsables de hasta dónde los llevamos. Entonces, ese sentimiento, ¿sí? Cuando ella nos da la ilustración de insertar o injertar la palabra de Dios, ¿sí? Ese sentimiento puede producir un fruto equivocado, porque yo me estoy guiando, yo soy sincera, soy honesta, soy derecha, y pues la verdad es que, Lucero, yo estoy sintiendo eso, y pues ¿qué hago? Me estoy guiando por lo que siento. Lo que explicaba Lucy, es una tendencia no solo en los niños, en todo el mundo, adultos, familias, jóvenes, matrimonios, se guían por lo que sienten, ya vimos lo que dice la palabra. Esto que nos está explicando, que es necesario trabajar en esa área, aunque yo sienta algo, no necesariamente es lo correcto o lo que debe de ser. Entonces yo debo de hacer un alto, discernirlo a la luz de la palabra y entonces trabajar en un injerto, ¿sí? Como ella lo explica. Ya habló lo de lima limón, pero pongo otro ejemplo sobre la nectarina. ¿Qué es la nectarina? Es un injerto de ciruela con durazno. Entonces aquí yo voy a insertar la palabra de Dios y ese mal fruto producido por mis experiencias, por buenas o malas, de dolor, de alegría, de lo que sea, las que las vengo acarreando hasta mi vida actual. O sea, esto comenzó tal vez en la niñez, pero lo traigo al presente con un mal fruto, digamos una guayaba podrida, hablando otra vez de la fruta o ese durazno podrido. Yo inserto la palabra de Dios y se va a dar un nuevo fruto, donde, bien dice Carmen, ese injerto o esa rama se cuida más que la rama o la planta original, porque es el nuevo fruto, es una vida con un nuevo nacimiento. Estamos en Cristo. El punto número dice que recibiréis el verbo de la vida. ¿Quién es el verbo de la vida? Jesucristo. Entonces, cuando yo inserto la palabra de Dios, estoy trayendo a mi vida presente, aunque esté llena de historias terribles, familiares, complejas, que no quiero ni pensar ni ver, porque me agobio de tantas cosas que hay allí. Yo inserto la palabra de Dios, estoy siendo renovada como esa planta que va creciendo, ¿sí? Y mi vida es transformada. Como decía Carmen, hay tres partes: la mente, que está generando, ¿sí?, ideas. Muchas luchas las tenemos por ideas y guerra espiritual, otras por lo que sentimos y lo que vivimos y lo que traemos arrastrando por costumbres, tradiciones, bla, 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 ¿sí? Y lo otro, lo que ejecutamos o llevamos a la práctica. Entonces es muy importante este punto, que lo entendamos y que quede claro con todo lo que ella nos está explicando, para que podamos dar pasos firmes en el Evangelio con Cristo. No importa mi trasfondo, lo que yo haya vivido en Cristo, ¿sí? Estoy viviendo precisamente el verbo de vida, verbo que es acción, ¿sí? Yo pongo en práctica lo que estoy aprendiendo para llevarlo a la acción con mis pasos, aterrizándolo en una vida real, cada día, ¿sí? Gracias, Adri. Gracias, Adri. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Es muy importante esta cita. Creemos que ilustra perfectamente cómo injertamos en nuestra vida esta palabra. ¿Qué dice, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Gracias, Laura. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Para empezar, nos trae vida. Y dice también que es eficaz. ¿Qué significa ser eficaz? Que va a cumplir, ¿verdad?, el propósito para el cual ha sido. Y dice, más cortante que la espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. ¿Se acuerdan qué cosa tenemos en el alma? Los pensamientos, la voluntad y las emociones. Las va a partir, las va a separar. Y dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora sí, todo nuestro ser será injertado con la palabra.
Quiere decir que si yo no estoy, digo, como decía ahorita Lucy en el ejemplo de los niños, si yo estoy totalmente pegado al televisor o estoy pegada o estoy permitiendo que mi familia esté pegado a lo que están escuchando del mundo, ¿será fácil injertar la palabra? ¿Verdad? La palabra de Dios también dice que se usa para redarguirnos, y redarguir significa quitar un argumento para poner el argumento adecuado, que es la palabra de Dios, el argumento de Dios. Bien, el segundo punto dice que hay que memorizar el pasaje, ¿verdad? Ahorita nos decía Rina que la memorización en la mente es como el ejercicio en el cuerpo. Yo no sé cuántos de aquí ya empezaron el plan Daniel con este tema del ejercicio, ¿verdad? Pero estoy segura que las primeras semanas pues se levantaron todas a hacer ejercicio y luego de pronto nos levantamos todas y luego de pronto un ratito de sueño y otro ratito de dormir y bueno, pues ya no hicimos el ejercicio, pero dices, bueno, lo voy a hacer en la noche. Y en la noche hay una serie de actividades y tampoco lo hacemos, ¿verdad? Entonces, hay veces que empezamos con un gran entusiasmo también, ¿no? Yo me acuerdo cuando más pequeño mi hijo empezó con mucho entusiasmo de hacer ejercicio y no habían pasado más de 3 días cuando yo no se podía mover. Mamá, yo no puedo caminar. No, pues a veces así nos pasa con la palabra del Señor, ¿verdad? Nos embebemos en la palabra y bueno, está hermoso lo que vemos en las citas, pero de pronto desierto espiritual, ¿verdad? No, digo, si realmente lo estuviéramos viendo como un alimento, tú no podrías comer cada 8 días. Yo creo que tú te paras y cuando estás trabajando ahorita en casa, que estamos quedándonos en casa, te paras más veces al refrigerador a ir a traer algo de comer. ¿Qué tal si con ese entusiasmo y esa necesidad nosotros estuviéramos atentas a la palabra del Señor? Bien, dice memoriza y incrementemos nuestra formación en la palabra. Y hay varios métodos, pero aquí pudimos poner un método sencillo. Este método se describe así y dice, escribe los versículos a memorizar, ¿verdad? Por ahí ya lo tienes en tu hoja. El punto 2, resalta las letras, repasa las letras iniciales, como para que de verdad, si eres visual y tú repasas las letras iniciales, pues posiblemente se te va a estar quedando más, ¿no? Lo que dice la cita. Y luego dice, subraya palabras o frases clave. Subrayar palabras o frases clave para que se me sigan quedando ahí en mi mente. Encierra en cuadros aquellas palabras o frases que tiendes a olvidar. Y por último, si aún olvidas las palabras claves, pues agrándalas dentro del cuadro. No vayan a agrandar toda la escritura, porque si no se les va a olvidar toda. Viene un ejemplo aquí. Y digo, me encanta esta cita de Primera de Timoteo porque vamos a hacer ese ejercicio, ahí lo tienen también en sus hojas. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego viene el ejercicio de cómo escribirlo como si fuera una lista, ¿verdad? O sea, dice ahí, ok, voy a hacer ejemplo en mis palabras. ¿Cómo podría yo poner por práctica el ser ejemplo en mi palabra, en mi manera de hablar, en mi manera de expresarme? Pues todo aquello que salga de mi boca sea para edificación, para empezar, ¿verdad? O sea, toda la crítica la voy a quitar. Luego dice, en conducta. En conducta es conducirme bien aquí en la iglesia y en todos los lugares en donde mi ser persona influye. En amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si se fijan, si resaltamos cada una de las iniciales de la palabra, pues a lo mejor tal vez podríamos hasta hacer un acróstico, ¿verdad? Y a lo mejor de esa cita yo me aprendí el acróstico. O yo no sé cómo tú estudies, pero bueno, esta es una manera de cómo poder estar insertando la palabra de Dios en nuestras vidas.
También podemos subrayar o remarcar, etc. Puesto que la memorización requiere un esfuerzo mental, pues el tiempo es valioso. Y yo pensé, pues a lo mejor podríamos programar a Siri, ¿verdad? Decirle, Siri, repíteme la cita. Y si se la dices, bueno, pues a lo mejor te estará repitiendo la cita, qué sé yo. O sea, yo creo que hay muchas formas para podernos injertar la palabra del Señor. Y dice, puesto que esta es un esfuerzo mental y también el tiempo valioso, pues hay que encontrar muchas razones para hacerlo. Yo creo que una de las principales razones para hacerlo es que cada toma de decisión que yo tenga el día de hoy la pase por la palabra. Veíamos hace 8 días que hay temas específicos en la Escritura, ¿no? O sea, ¿qué dice el Señor sobre el trabajo? Y si tú te vas a las concordancias, son muchas citas acerca del trabajo. ¿Qué dice el Señor sobre el enojo? Y yo voy a la cita y empiezo a buscar lo que me está interesando. También en nuestra Biblia Reina Valera tiene también una parte en donde tiene temas. Por ejemplo, cómo ir cuando una persona acaba de perder a un ser querido, qué cosas les puedes decir. Y no es que tú le leas la palabra, es que tú hayas entendido la palabra y se la transmitas a la persona como para darle ese consuelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera? Para celebrar un cumpleaños, ¿verdad? O sea, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué bendiciones le puedes decir a la próxima amiga que cumple años? ¿Qué le puedes decir de la Escritura para que de veras le enriquezcas? Y bueno, de esa manera, cuando nosotros estamos repitiendo una y otra vez, nuestra memoria se queda nuestra palabra injertada y eso va a bajar nuestro corazón. Y todo lo que estamos hablando entonces es parte de la palabra. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ir a Apocalipsis 1, capítulo 3. Y les leo, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. El Señor tiene grandes recompensas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué impresión es que tú llegues a un lugar y realmente edifiques con la Escritura. Pero bueno, la garantía de que Dios nos da el éxito personal es para aquellos que meditan en su palabra de día y de noche. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy es investigar el pasaje, ¿verdad? Ya vimos que hay una serie de formas en cómo yo puedo investigar el pasaje y algunas de estas preguntas pueden ser preguntas de observación, por ejemplo, ¿en qué circunstancias estaba? Cuando leemos la cita de Jeremías, por ejemplo, el que pusimos hace un momentito de ejemplo, ¿qué circunstancias estaba? ¿Cómo la interpreto? ¿Cuál era la secuencia? O sea, ¿cómo me fue diciendo la Escritura? Yo puedo estar investigando sobre el pasaje y entonces pongo una pregunta de aplicación. ¿Cómo puedo usar yo en mi vida personal esa cita? Y ya dijimos ahorita, ¿verdad?, acerca del corazón, pues sencillamente no guiarme por mi corazón, sino hay una inmersión completa en la Escritura. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que tú y yo hemos dicho muchas veces que amamos al Señor. ¿Quién de aquí ha repetido que ama al Señor? Todas, ¿verdad? Todas hemos dicho, yo amo al Señor y nuestra vida hemos entregado a Él. Pues hay muchas áreas de nuestra vida que todavía no hemos entregado y mientras no estemos inmersas en la Escritura no podríamos estar limpias de todo esto que tenemos. Y me encanta una cita, esta cita que habla de quiénes son los que aman a Dios. Dice, ¿me ayudas a leerla desde ahí de donde estás? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pues ojalá tú y yo a partir del día de hoy amemos cada día más nuestra Escritura, la palabra viva del Señor, el verbo de Dios que hizo carne y que habita entre nosotros
y que podamos con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestras acciones ser un aroma agradable al Señor y que ese incienso llegue de verdad como un aroma agradable. Amén. ¿Me acompañan a orar para que el Señor nos regale? Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado todo para tener éxito. Gracias, Padre, porque cada día nos revelas en tu palabra, Señor, cosas sencillas y cosas profundas que no conocemos, Señor. Gracias por poner en nosotros un nuevo avivamiento en buscarte, Señor, todos los días, el estar ese tiempo a solas contigo, Señor, y que tú nos redargullas, nos abraces, nos exhortes, Señor. De verdad, queremos guardar tus mandamientos y queremos ponerlos por obra, Señor, porque reconocemos que tú eres el Rey y el Rey tiene mandatos, tiene principios y tiene preceptos, Señor, y nosotros deseamos de corazón someternos a tu voluntad y a tu reinado. Regálanos, Señor, que cada día nos despiertes en la madrugada, Señor, para tener un tiempo especial contigo, Señor, y que ese tiempo especial llene nuestro injerto de fruto abundante, Señor, y que nuestra vida en ti, Señor, sea distinta. Todo esto lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, chicas. Pues muchas gracias.